¿Quién te ha autorizado a hacer lo que haces? Vamos a meditar hoy el Evangelio del día 1 de junio 2024. Bienvenidos todos a la reflexión del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 27 en adelante. Gloria a ti, Señor. Volvieron a Jerusalén y mientras Jesús estaba caminando por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y las autoridades judías, y le preguntaron: ¿con qué derecho has actuado de esa forma? ¿Quién te ha autorizado a hacer lo que haces? Jesús les contestó: les voy a hacer yo a ustedes una sola pregunta, y si me contestan, les diré con qué derecho hago lo que hago. Háblenme, del bautismo de Juan, ¿este asunto venía de Dios o era cosa de los hombres? Ellos comentaron entre sí: si decimos que este asunto era obra de Dios, nos dirá, entonces, ¿por qué no lo creyeron? Pero tampoco podía decir delante del pueblo que era cosa de hombres, porque todos consideraban a Juan como un profeta. Por eso respondieron a Jesús: no lo sabemos. Y Jesús les contestó: entonces tampoco yo les diré qué autoridad hago de estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ve qué hermoso este evangelio que nos dice el Señor hoy. Esto nos pasa a nosotros muchas veces. Cuestionamos a Jesús, cuestionamos sus palabras. A Jesús les venía un problema difícil. ¿Por qué un problema difícil? Porque del comienzo del Evangelio, del capítulo 11, del 1 en adelante, cuando Jesús llegó al templo, les tiró todas sus cosas y les dijo: mi casa es casa de oración, no cueva de ladrones. Todas esas palabras los tiró, todas las cosas del templo, y entonces eso ha venido desde ahora. Llegamos al 27. Y ahora ellos, dice, se acercaron los judíos, los doctores de la ley, o las autoridades, la ley, los maestros de la ley y los sacerdotes, y le empezaron a cuestionar. Y las palabras, esto lo correcto, eso es literal. ¿Con qué derecho has actuado de esa forma? ¿Quién te dio autoridad a hacer lo que haces? ¡Qué pregunta! ¡Qué atrevimiento hacer eso! ¡Ay, Señor! Hoy en día lo mismo. Mucha gente le van a salir y te diría o nos diría: ¿y ustedes por qué tienen tantas cosas en la iglesia? Si no necesarios más que una florecita, una mesa y ya tú. Ustedes tienen tantos santos ahí, tiene a la Virgen ahí, ustedes tienen un montón. Eso no es así. Lo mismo de los fariseos y sacerdotes y autoridades judías, lo mismo. O nos vienen a decir: ¿por qué estás predicando todo el tiempo? ¿Acaso no tenés que hacer? Empiezan a criticar. O pueden salir: mira, ¿y por qué tanto ir a la iglesia que todos los domingos y no tenés trabajo? Mira, empieza a cuestionar. Otra le puede decir: mira, y si la Biblia no lo dice así, ¿por qué estás hablando cosas que no dice la Biblia? Y uno dice: ¿y este por qué me está cuestionando? ¿Y con qué autoridad? Entonces,
le decía yo a las personas, si yo les digo que hay que tener a María como madre de la iglesia y madre de Cristo, y punto, porque la Biblia lo dice, y le ven a decir, no, es que esto no dice la Biblia. ¿Cómo que no? Lo que dice la Biblia, eso hay que hacer. Y por eso es la respuesta de Jesús. Él les dijo, les voy a hacer una sola pregunta. Y me contestan. Si me contesta, yo les diré con qué autoridad hago lo que hago. Y les dijo, háblenme del bautismo de Juan. Este asunto, ¿venía de Dios o era cosa de los hombres? Ellos empezaron a tener una pregunta muy fuerte y empezaron a cuestionar ellos mismos. Si le decimos que es de Dios, nos va a decir por qué no lo creyeron. Y si le decimos de cosa de hombre, a Juan lo trata como un profeta. Entonces estaba entre la espada y la pared. La respuesta es, no sabemos. Y a Jesús, bueno, yo tampoco, no lo sé, tampoco les diré qué es. Y por eso es necesario que nosotros debemos de escudriñar la Sagrada Escritura para dar una respuesta eficaz. Por ejemplo, mire, ustedes, ¿por qué bautizan los niños desde pequeños? Porque la iglesia así, porque la escritura lo dice y punto. No es que porque es una costumbre, no es que porque las primeras comunidades, no. Lo que diga la Biblia, eso está la respuesta. Y me encanta la gran respuesta que es el dueño de la vida, que es el Señor, el Todopoderoso, el Santo de Israel, el que nos liberó del pecado, el que vino a rescatarnos a la cruz para que ustedes y yo tengamos salvación. La respuesta es correcta. Si ustedes me dan la respuesta, yo les diré que. Pero la pregunta que ellos hacían era fuerte también. ¿Con qué autoridad? ¿Quién te dio la autorización? ¿Quién? Ay, hermanos. A Jesús lo cuestionaron. ¿Cómo no nos va a cuestionar a nosotros, los que sabemos poco, los que andamos a pie, los que no tenemos ni un título de ser académico de cualquier rama de la teología, de la filosofía, es todas las carreras que hay? Te van a preguntar y si uno no sabe, se queda calladito, ¿verdad? Pero tenemos que imitar a Jesús. Tenemos que conocer la Sagrada Escritura. Tenemos que conocer los padres de la iglesia que dijeron. En estos días, esta semana, tuve la oportunidad de ver uno de los padres de la iglesia, los primeros padres griegos. ¿Qué dice San Orígenes? ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino? ¿Qué dice sobre el Espíritu Santo? Todos coincidieron que el Espíritu Santo son tres. Y ahora vienen otros para ahí. No, solamente Jesús. Hay una religión que anda por ahí. No, Jesús es un profeta. Mire, qué entendimiento más cerrado que podemos encontrar. Pero sin embargo, cuando nosotros nos quedemos con la palabra de Dios y le creamos a Él, aquí está la respuesta, como la respuesta de Jesús. Si no me contesta, yo tampoco le diré lo que hago, lo que estoy haciendo.
Y dice, no lo sabemos. Vaya, entonces Jesús les contestó, entonces tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Así de fácil. Queridos hermanos, este evangelio trae una autoridad. Este evangelio está las respuestas que nosotros debemos saber y debemos contestar. Porque tenemos que enfrentar a los que se oponen a la palabra, pero no con palabras humanas, sino que con palabra del Señor. Y que la luz del Espíritu Santo nos acompañe el día de hoy para poder discernir e interpretar el mensaje del Señor cada vez. Dios les bendiga. Sigamos adelante en la reflexión del Evangelio.